Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Así es, mi amado hermano, seguimos con la historia de José. Así es, mi amado hermano, seguimos con la historia de José. Vamos a ver en este capítulo, del capítulo 50, del verso 15 hasta al 21. Leemos la palabra de Dios. Pongámonos en cuenta con nuestro Padre Celestial, dándole gracias por aquellos momentos que nos ha dado en este momento, una bendición grande que hemos recibido. Al poner al piso ya tenemos la bendición, porque ya nos dio un día más de vida, un día más que nos da, y esa es una bendición. Así es, mi amado hermano, esa es una bendición que nos da desde que ponemos el pie en el piso. Ya es una bendición que Dios nos da, de la unión de la familia, ver un día más a nuestros hijos, a nuestra familia. Así es, mi amado hermano. Démosle gracias en este día maravilloso. Gracias, Señor, por este día. Bendito seas y grande, poderoso, Señor mío. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre de la gloria, Señor mío. Tú eres grande, maravilloso, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Gracias, Señor. Eres justo con nosotros, Señor. Aunque nosotros no somos, Señor, así como tú eres, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, Señor. Ayúdanos a poner ese corazón de humildad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ya que nosotros no podemos tener ese corazón. Somos duros este corazón, Señor. Queremos pagar en vez de mal por mal, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a ser diferentes, Señor. A ser diferentes, Señor, porque nosotros tenemos que ser diferentes, porque no tenemos que nosotros pagar mal con mal, Señor. Si alguien no hace el mal, Señor, pagar con el bien, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos más, Señor, en la mirada tuya, Señor. Ayuda a buscar lo celestial, Señor, ya que nosotros con nuestra propia fuerza no podemos, Señor. Pero, Señor, te pedimos a ti, como tu palabra mismo dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y así es, mi Señor, te clamamos, te pedimos a ti, Señor, en oraciones te estamos pidiendo, Señor. Escucha, Señor, la piedad escucha lo que te estamos pidiendo, Señor, a ti, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso Padre eterno, Padre bendito, Señor mío. Escucha lo que te pedimos, Señor, lo que te clamamos, lo que te hablamos, lo que te glorificamos, Señor, porque tú eres grande, maravilloso, Señor. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificamos tu nombre, Señor. Rey de reyes, señores. Aquí delante tuyo estoy, Señor, con errores, con mi flaqueza, Señor, pero pidiéndote perdón, Señor, por tantas cosas que uno hace, Señor, con errores, Señor, pero aquí delante tuyo pidiéndote perdón para poder leer la palabra tuya, Señor. Gracias, Señor mío, bendito sea tu nombre, Señor, grande, maravilloso, Señor. Abre estos ojos para poder ver la maravilla, ley que tienes preparado en este día maravilloso. Para aquellas personas, bendice, Señor, que están participando en el video. Bendice a cada uno de ellos y a cada una de su familia. Cuida su salida, Señor. Cuida su entrada, Señor. Guárdalo, Señor, del maligno, Señor. Guárdalo, Padre bendito, Señor, grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Como dice en el verso 15, claramente tenemos que nos dice los temores de los hermanos de José, en el verso 15. Al ver los hermanos de José, de su padre, habían muerto, dijeron, quizás no aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Quizás no aborrecerá José, temía que tal vez José se iría contra ellos después de la muerte de Jacob, conociendo la naturaleza humana. Por eso nosotros juzgamos, claramente juzgamos porque nosotros tenemos la concupiscencia del tiempo pasado y entonces juzgamos de uno al hermano, vamos a hacer mal con mal. Entonces eso tenemos que cambiar, renovar nuestra mente, renovar el carácter, el pensamiento mismo, ya no tener el mismo pensamiento. Claro, aquí los hermanos mismos ellos pensaron, porque ellos habían maldades con José en el tiempo anterior que habíamos leído la Escritura, en los pasajes anteriores, ellos le vendieron a José, los propios hermanos le vendieron a José y él fue esclavo. Entonces todas esas cosas que él pasó, tal vez
si me hubiese pasado a mí o a aquellos hermanos que están aquí a través del video viendo, tal vez también le hubieses pagado con la misma moneda. Pero aquí cuando Dios está siendo encaminado, nos está poniendo la mano el Señor, es porque nosotros tenemos que hacer ya para allá el bien. Nosotros tenemos que comprender por una parte que Dios está ocupándonos a nosotros, Dios está tocando a nosotros para encaminar y Él está puliendo nuestras vidas. Y nosotros tenemos que dejar que nos pula. Si nosotros no nos dejamos y seguimos en el mismo propósito, en el mismo pensamiento de pagar el mal con mal, porque recordemos que a José los propios hermanos le aborrecieron, no lo estimaban. Entonces ahí vemos que ellos temían, cuando Jacob murió, ellos temían que José se vaya contra ellos. Y aquí dice, quizás nos aborrecerá. José temía que tal vez, dice José, se irían contra ellos después de la muerte de Jacob, conociendo la naturaleza humana. Esto no era una preocupación infundada, dice, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Aquí se reconocieron libremente todo el mal que ellos hicieron. Lo que preocupaban era la justicia. Temía que justas atribuciones o retribuciones, José, con su alto estatuto y prestigio en Egipto, fue sin duda capaz de llevar una retribución. Como vemos en Génesis, en versículos 16 y 18, la improbable historia de los hermanos de José. Entonces enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones ahora las maldades de tus hermanos y sus pecados porque te traerán mal. Por eso ahora te rogamos que perdones las maldades de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Llegaron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Claramente vemos en el pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 11. ¿Y qué nos habla en el capítulo 11 de Timoteo? Vemos claramente que nos dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señores de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz insensible, y quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vemos lo que nos habla el Señor ahí. Vemos también otro pasaje en Gálatas. Vemos en el capítulo 6 de Gálatas, capítulo 6, verso 7, y nos habla el Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Claramente, si nosotros sembramos el mal, si nosotros sembramos todo en contra, el mal, no sembramos el bien. Si nosotros sembramos el mal, cosecharemos mal. Si sembramos el bien, cosecharemos bien. Si sembramos amor, vamos a cosechar amor. Pero todo esto dice claramente el Señor, mire,
Escuche bien lo que dice aquí la palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así es, mi amado hermano, si siembras a carne segará, pero si siembras en espíritu, en leer la palabra, en aplicar la palabra, es lo que estás escuchando, la palabra de Dios, si la aplicas en tu vida, la tienes en tu mente, la haces como dice aquí la palabra, tendrás vida eterna, pero andando en espíritu, no en carne. Así es, mi amado hermano. No nos cansemos pues de hacer bien, porque así tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Bendito seas y grande, maravilloso Señor. Claramente tenemos muchos textos de ese de ahí. Tenemos también Proverbios, capítulo 21, verso 2. También tenemos Mateo, capítulo 6, verso 33. También tenemos en Salmo, capítulo 37, verso 28. Son buenos pasajes que nos habla el Señor. Son buenos pasajes que nos está hablando el Señor. Así es, mi amado hermano. Antes de que el Padre murió, el orden estaba la historia y probablemente inventada ellos. Ellos no sentían que tiene el derecho moral para pedirle a José por misericordia, ya que ellos pecaron tanto contra él. Así se pone la solicitud de clemencia en la boca de sus muertos y honorables padres. José lloró mientras hablaba. José lloraba probablemente porque parecía a sus hermanos pensaban tan mal de él, dudaban tan grandemente de su carácter. Se postraron, dice. Se postraron delante de él y le dijeron: he aquí, nosotros somos tus siervos. Respaldaron sus peticiones de clemencia con una genuina demostración de humildad, mi amado hermano. Vemos también el verso 19, verso 21. José consuela a sus hermanos. Vemos cómo José le consuela porque él tenía, si hubiese sido como carnal, hubiese sido como personas que no entendía la mano de Dios que estaba tocando hacia él. Él hubiese hecho maldades, como él era la mano derecha del faraón, él podría haberlo hecho muchas cosas, pero él no lo hizo porque el amor de Dios estaba con él. Entonces, así mismo, mi amado hermano, si Dios está contigo, conoces a Dios, ya no hagas el mal, ya no pagues mal. Si alguien te hace el mal, págale con el bien. Pero si no conoces a Dios, si no conoces tú a Dios, no vas a hacer eso, vas a pagar mal con mal. Y eso no es así, mi amado hermano. Por eso dice claramente su palabra, tienes que amar al prójimo. Y el prójimo, y así sea tu enemigo, tienes que amar, porque la palabra lo dice. No es porque yo lo diga, sino porque la palabra lo dice y hay que cumplirla. Si conoces a Dios, como dicen algunos muchos, sí, yo conozco a Dios, Diosito, mi Diosito, pero si conoces a Dios, tienes que hacer el bien también. No vas a pagar el mal con mal. Ya, mi amado hermano, por eso si dices que conoces a Dios, tienes que hacer el bien. ¿Ya? Aquí vemos también que nos habla, dice, José consuela a sus hermanos. Pero José le respondió: no temas, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Mire lo que dice José. Pero José respondiendo: no temas, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener una vida. Y mucha gente ahora, pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así lo consoló, pues le habló en el corazón. Claramente vemos que ellos estaban preocupados porque ellos habían hecho el mal anteriormente. Ellos no lo querían al hermano, lo odiaban. Y tras el odio, del odio y de la venganza y del orgullo, lo acabaron vendiendo como esclavo. Él fue a Egipto como esclavo. Recordamos en los tiempos de atrás que habíamos leído la historia de José.
Él fue un esclavo. Entonces de ahí fue preso. De ahí en el sueño que él revela el sueño, él sale el brazo derecho de Faraón, mire. Por eso esta historia es conmovedora, pero saber pensar y tener bastante conocimiento de la palabra de Dios para poderlo poner en nuestra mente, en nuestro corazón y aceptar y hacer el bien, como tenemos aquí claramente que nos habla el Señor a nuestras vidas. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? José fue el primero en comprender que no estaba en el lugar de Dios. No era su trabajo darle el castigo merecido a sus hermanos. Mire, él comprendía porque él conoció a Dios. Él comprendía que no tenía que pagar mal con mal, porque él tenía para hacerlo, pero él no lo hizo. ¿Ya? Ya dice, aquí dice, él tendría el encontrar con otro instrumento, José. Dice, Dios dice, no era trabajo darle castigo merecido a sus hermanos. Si el Señor decidía hacerle, tendría que encontrar a otro instrumento que José. Desde una perspectiva humana, José tenía el derecho y las posibilidades de llevar el castigo merecido a sus hermanos, pero él sabía que Dios era Dios y él no lo era. Vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios lo encaminó a bien, dice José. José no idealiza el mal que sus hermanos le hicieron. Él claramente dice, vosotros pensasteis mal contra mí. A pesar de que esto era cierto, no era verdad. Más grande la verdad, más grande era que Dios lo encaminó a bien. Cada cristiano debe ser capaz de ver la mano general absoluta de Dios en la vida, saber que no importa el mal que el hombre traiga contra nosotros, Dios puede usarlo para bien. Así hay muchos hermanos que hacen el mal, muchos hermanos aquellos que hacen el mal, aquellos que los siervos de Dios, pero Dios lo encamina bien. Así es, mi amado hermano. Por eso en veces nosotros, cuando nos pasan muchas cosas, nosotros nos ponemos en la mano del Señor. Claramente este mensaje es tan relevante porque en nuestras vidas que nos pasan muchas cosas y sin embargo nosotros seguimos adelante con gozo. Hay veces que nosotros tenemos problemas con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra propia familia, pero nosotros seguimos adelante. No nos vamos a bajar la moral porque Dios nos da esa paz y nos da ese gozo para seguir adelante, mi amado hermano. Sí. Como aquí vemos el pasaje mismo, claramente, vemos también que nos habla, en el verso 20 nos habla, constituye una clara referencia soberana divina de la relación con su descendencia escogida, su pueblo. Constituye además una confesión de fe por parte de José y le percibirían la infinita sabiduría de Dios al guiar todos los acontecimientos que rodearon su vida para las sabían ejecuciones de su propósito. Nada escapa a la sabiduría divina y nada está fuera del control soberano de Dios. El texto en cuestiones dice, es verdad que ustedes pensaron hacer mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. En esa cuestión que él estuvo de brazo derecho en Egipto, mire, él salvó bastante gente, salvó muchas naciones, también salvó. En este pasaje revela, además de mente reflexiva de José, como objeto de grandes pueblos habían meditado profundamente sobre los acontecimientos que había dado forma a su vida, desde el día en que fue vendido como esclavo. Hasta aquel momento es natural pensar, porque a todos nos ocurre en nuestra experiencia espiritual, que en muchas ocasiones este siervo de Dios desea encontrar una explicación lógica para el frustrante hecho que lo había afectado desde su juventud, y aunque pudiera identificar el odio de la envidia y los celos como lo causó
principalmente el motivo, las ocasiones de su hermano contra él. Aún así quedaba la inquietante pregunta: ¿por qué lo hicieron? Yo era su hermano y no lo de los menores, pero la cosa había cambiado. José veía la providencia divina obrando a su favor, incluso convirtiéndolo en gran señor de Egipto, la capital del mundo, que aquel entonces. Ahora podía entender una realidad que bajo otras circunstancias no había percibido. Parecer ser propósito de las pruebas, pero dejando a un lado los posibles sentimientos encontrados de José, encontremos en el interesante tema de la soberanía divina. En realidad, con las elecciones y las determinaciones humanas, sea buena o mala, especialmente la de este siervo de Dios, analizar las declaraciones de José, somos confortados en uno de los temas que más debaten teológicamente en general del cristianismo. En la realidad bíblica del soberano divino implica que sin importar las decisiones que yo tome en el plan divino, siempre terminará imponiéndose como entender nuestra parte en el plan de Dios, sin vernos como quienes la impotencia divina mueve a un objetivo preestablecido. Si Dios es soberano en forma absoluta, y no hay duda de que lo es, ¿cómo afecta esa realidad mis decisiones personales? No hay duda de que estamos ante una paradoja bíblica, y como bien expresa el erudito y cristiano, la paradoja no se descifra, no se explica, no es asunto de entenderla, sino que es necesario reconocer su naturaleza, mantener los distintos polos en testiones al querer explicar siempre destruyen. Los primeros que debes notar que en Génesis, en el versículo 20, nos constituye una isla de apartar de lo que el contenido de la Escritura debe ser estudiada un contexto siguiendo el principio de que la Escritura constituye un propio intérprete. Estas declaraciones de José no debe aislarla de las palabras de consolaciones que diera a sus hermanos en más de una ocasión. Como vemos el verso 21, del verso 21 de Génesis. ¿Qué nos dice el verso 21 de Génesis en capítulo 50? El verso 21 nos dice: ahora pues, dice, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así lo consoló y le habló al corazón. Claramente vemos lo que también nos dice la vez que José declaró las acciones de la providencia, de la soberanía divina en relaciones de su llegada en Egipto. Se encuentra en el capítulo 45 de Génesis. Ahora pues no os entristezcáis, no os pase de haberme vendido acá, porque para
preservaciones de la vida me envió Dios delante de vosotros. José reconocía el propósito de Dios en todo lo que le había ocurrido en él. En el verso 7 fue más categórico. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvar la vida de manera extraordinaria. Y de ese modo asegurarle descendencia sobre la tierra, proteger y bendecir milagrosamente. A José Dios estaba asegurado la sobrevivencia de su pueblo elegido. Estas acciones divinas estaban destinadas a garantizar la promesa hecha de Abraham, Isaac, Jacob, una gran descendencia sobre la tierra. Asimismo, el libro de Génesis nos presenta la otra cara de la moneda, las acciones egoístas de los hermanos de José y sus pensamientos homicidas contra él. Esta realidad historia contra con las declaraciones: Dios me envió delante de ustedes. ¿Quién envió a José a Egipto realmente? ¿Dios o sus hermanos? Motivados por su envidia, podemos responder los que este sentido, el drama que tuvo lugar en el seno de la familia de Jacob en relaciones con sus hijos, no fue más drama montada como un acto teatral para llenar a sus espacios de la historia de esta familia. Eso ocurrió realmente y Dios no fue responsable de las pecaminosas decisiones que llevaron a estos hombres en realidad semejante crimen contra su hermano menor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Vemos lo que le había acabado de decir, que si nosotros aborrecemos a nuestro hermano, a nuestros amigos, llegados o conocidos, o familia, o al prójimo, o al que nos tiene envidia, o a nuestro enemigo, claramente vemos lo que nos dice en San Juan, en Primera de San Juan, capítulo 3, verso 15, nos habla, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por el hermano. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidades y cierra contra él su corazón, como mora en el amor de Dios. Él, hijito mío, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es de Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidaremos y recibiremos en el porqué, guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Abba Padre, papito lindo. Tampoco constituyó un montaje de dolor experimentado por Jacob. Por otro lado, Dios envía a José a Egipto solo en el sentido de que el primer aquel dramático accidente o luego dirigido encaminó. En sencillamente como dice la
transformación ese mal en bien. Porque aquí ellos hicieron una maldad a sus hermanos, venderle, porque ellos querían matarle a su hermano. Pero como vinieron los que compraban esclavos, aparecieron, entonces ellos vendieron como esclavo al hermano, porque ellos querían matar al hermano. Mira hasta dónde llegaban ellos. Pero bueno, Dios hizo las cosas y lo hizo bien, porque dice, transformó el mal, lo transformó en el mal en bien. Solo Él puede hacerlo, es una infinita sabiduría. Permíteme destacar aquí última parte del texto en este estudio. Pero Dios transforma ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar a la vida de mucha gente. Creo que este pasaje habla no solo de soberanía divina, también habla del amor, agape, de Dios, que busca a los suyos propios. Dice, y ese algo que José percibía claramente, creó que las declaraciones, mucha gente no solo hace referencia de la descendencia de José, sino también de todo el pueblo que fueron beneficiarios de las provisiones de Egipto. Esto estará en la armonía y en el propósito original de Dios, de bendecir a través de la descendencia de Abraham toda la familia de la tierra. Vemos en el capítulo 12 de Génesis, En el capítulo 12 de Génesis, capítulo 12, verso 13 nos dice, verso 3, bendeciré y a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré, y serán benditos en ti toda la familia de la tierra. Así dice la palabra de Dios. Así que si alguien nos maldice, a los que somos el siervo de Dios, alguien nos maldice, pero es en bendiciones que nos están dando. Así es, mi amado hermano. Pues eso nosotros nos gozamos cuando pasan esas cosas. Antes nos moríamos de coraje y nos íbamos hasta de puñete, pero ahora no. Todo lo dejamos en la mano del Señor, y en la mano del Señor estamos bien. Porque dice, mía es la venganza, dice el Señor, mía es la venganza, ya no de nosotros. Ya nosotros no tenemos que estar peleando, porque ya nosotros conocemos la palabra, y la palabra mismo nos dice que ya nosotros no peleamos, nosotros ya dejamos botados esos guantes ya. Sí, mi amado hermano, dejamos botar los guantes, porque antes sí éramos peleoncísimos, antes que no conocíamos a Dios. Ahora que conocemos a Dios ya no. Ya se acabó esa parte de peleón, se acabó, porque Dios mismo dice claramente en su palabra, mía es la venganza. Ya nosotros lo que tenemos que entregar a nuestro Padre es decir, Señor, en tu mano te entregamos, Señor, a esa persona que nos maldijo o nos está haciendo daño. Entonces en su mano le entregamos en oración, y Él hace los propósitos claramente, Él hace lo que tenga que hacer. Nosotros ya no tenemos que pelear por nada, nosotros, ni por las cosas, lo material, ni por las cosas que tengamos, lo material, ya no podemos pelear nosotros. Ya dejamos la mano de Dios nada más. Él lo que tenga que hacer lo hará a su debido tiempo. Así claramente como vemos como José, la historia de José mismo, lo vemos que él lo vendieron, y cuánto tiempo pasó, y a los 13 años de haber salido de su tierra como esclavo, que lo vendieron, a los 13 años sube como mano derecha del faraón y alto mando de Egipto. Mire, la sabiduría divina encontramos en medio para reorientar la vida de su siervo en medio de dolores y incertidumbre. De igual manera, el poder divino encontró pasar de las malas decisiones humanas de una manera de fortalecer y sostener a José en medio de las tragedias, además de la justicia divina, viéndose la fe y la lealtad de José. Todo esto estaba implicado en la declaración. Dios lo encaminó a bien. Todo lo que ellos le hicieron el mal, Dios lo encaminó a bien. Mi amado hermano, esperando haberle ayudado con este tema, estas palabras, y perdone si me he pasado de
de la raya, pero perdóneme, ¿no? También somos seres humanos y tenemos también defectos también, mi amado hermano. Pero por eso le pido perdón si me he pasado de palabra. Pero la palabra de Dios es la verdad que le hablo, la palabra de Dios. Bueno, démosle gracias por esta palabra. Gracias, Señor mío, bendito y grande, poderoso, grande, maravilloso, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner este mensaje en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor mío, tú eres grande y maravilloso, eres bueno con nosotros, misericordioso, Señor. Aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros fallándote delante de tus ojos, Señor. Pero tú eres misericordioso, bueno, Señor, que nos das un día más de vida, un día más de gozo, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bendice a aquellas personas que están participando en el video. Sea tu bendición, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, bendito y grande, poderoso, Señor. Guárdanos, Señor, nuestra salida, nuestra entrada, Señor. Guárdanos del maligno, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios me lo bendiga a usted y toda su familia.